Cuando hablamos de la nueva cultura de los riesgos empresariales, tenemos que ver todo un entorno, todo lo que existe alrededor de la misma. ¿Ok? Entonces, en este punto y en este sentido, creo que hay que ver y hay que analizar cómo lo ven las empresas, cómo lo ven los empresarios. Y creo que todavía hay muchas situaciones donde las empresas creen que, ay, yo me estoy protegiendo, estoy cuidando porque tengo seguros, cumplo con ciertas obligaciones legales, o reaccionaban cuando ya surgía el problema. Cuando reaccionas, cuando ya tienes el problema, ahí ya vas tarde para empezar con ese punto, ¿no? Entonces, si sigues pensando así, como se lo dije yo ahorita que iniciamos, ya, ese punto quedó hace mucho tiempo atrás. Todo el mundo empresarial ha cambiado, todas las situaciones que se manejan en la actualidad me ha llevado, ¿sí? A ver de otra forma todo mi entorno en el que trabajo. ¿Por qué? Porque también todo el entorno no es fijo, es cambiante, se va moviendo. Hay cambios regulatorios, hay cambios en leyes, hay nuevas tecnologías. Creo que un punto que ven aquí en su lámina que está muy a la orden del día, los ciberataques, hay delitos financieros, riesgos de todo tipo, y conflictos internacionales, un problema que va dependiendo de cómo lo veamos o cómo lo manejamos. Puede ser la inteligencia artificial, las cadenas de suministro y los constantes cambios en el mercado. Aquí, ya saben que a mí me gusta ser muy preguntón, como digo yo, sí, de estos pequeños puntos que acabo de ver hasta ahorita. ¿Sí? ¿Cuántos tienen considerados ustedes en su día a día, en sus empresas o en las empresas que asesoran? Vamos calentando motores, como dicen. ¿Algunos de estos tipos de cambios los tienen contemplados? Porque va a ser el primer punto que no los va a dejar avanzar como empresa, como negocio. Mm, La semana pasada, sí, la semana pasada estuve invitado en Monterrey a una conferencia también y les preguntaba yo a los empresarios que si eran empresarios o tenían un negocio, porque es muy distinto. Aquí ustedes son asesores, son contadores, son empresarios, y hay empresarios, ¿en dónde se pueden clasificar cada uno de ustedes? Y nada más, mientras me contestan, ¿sí? El riesgo, como lo dice aquí su material, ya no lo podemos ver nada más como una simple amenaza. Y es una variable constante que nos puede influir o pegar en el valor que podemos generar en nuestro negocio, en que siga trabajando el mismo y hasta dado momento para ser competitivos. Así que, ¿quién dijo yo para iniciar? O es más, como dicen, democráticamente abro quiénes son los participantes y les pregunto yo. O es más fácil nos vamos. Cuando ustedes me pregunten, no les voy a contestar, ¿eh? ¿Qué es el riesgo? ¿Cómo nos lo define la norma ISO? No lo entiende únicamente como la posibilidad de sufrir pérdidas, se lo dije en su momento, sino el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Qué es lo que buscas? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, el riesgo, siempre que haya una incertidumbre sobre un resultado, sobre un dato, me va a afectar, va a estar presente en el entorno que yo trabajo. El riesgo, sí, puede tener, se los dije hace un momento, riesgos negativos, pero también, si lo sabemos trabajar, si lo sabemos manejar, puede tener riesgos positivos. Todo va a ser ahora sí cuestión de enfoques y cuestión de cómo lo queramos manejar. Si hay una variación en todo lo que movemos, en todo lo que manejamos, esto sí, puede, sí, ser una amenaza para la misma empresa, pero a lo mejor para otra empresa es una oportunidad. Entonces, es cuestión de ver. Les voy a poner un ejemplo muy fácil y muy crítico y muy frío. Cuando pasó todo lo del COVID, y muchas empresas se vieron afectadas, pero ¿cuál ramo se vio, comillas, beneficiado?
¿Tienen la respuesta? El farmacéutico, Así es. Gracias. ¿Quién fue? yo, César. César. Gracias, César. Sí. Entonces, ¿qué pasó con ese riesgo que ni lo teníamos presente de que pueda pasar una situación de ese tipo? Bueno, unos se perjudicaron y otros se beneficiaron, los que supieron aprovechar la situación de esa situación que se dio. Entonces, como esto, hay muchos riesgos que no tenemos considerados, pero el que los tiene considerados puede ser un área de oportunidad. Entonces, no siempre veamos el riesgo como algo malo, como algo negativo. Va dependiendo de cómo nosotros trabajemos en ese tema, en esa situación, en ese punto. Me dice, ¿quién es Despajo THF? Dice, yo creo que hoy en día no es nada más cumplir con las obligaciones fiscales, sino tener en cuenta cómo vamos cambiando los tiempos y saber de una u otra manera, saber de una u otra manera, darle solución o tener el conocimiento o la premura de ir previendo con el tiempo. Es correcto. Fíjate, tú me hablas aquí de riesgos fiscales. Ahorita vamos a ver en una forma enunciativa, más no limitativa, todos los posibles riesgos que pueden existir y que no estamos trabajando. Yo siempre le he dicho también, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de una empresa y sobre todo a lo mejor el error que cometemos como contadores? Ay, hay que saber bien el ICR, el IVA y el código. Y si lleva IEPS también. Y ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. También, ese es un riesgo para nosotros como contadores, ¿eh? Vámonos, nada más un poquito a nuestra área. ¿Qué es lo que pasa con esa situación? Y también no estamos previendo todo el entorno en el que nosotros trabajamos. Y es más, ya más adelante o en otra oportunidad platicaría qué riesgos tengo yo también en todas estas áreas, en todas estas situaciones con las empresas que yo trabajo. Entonces, bueno. Si yo me voy a lo que me dice la norma ISO, ¿sí? Dijimos que era el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos que se tienen previstos. Entonces, primer punto, ¿sí? Y que me lo dice aquí, ¿existe un objetivo en realidad como para poder evaluar o analizar si hay incertidumbre o no existe? Si no tengo objetivo, pues, creo que no va a existir incertidumbre porque no voy a tener previsto el poder ser o lo que pueda ser. Entonces, si yo ya tengo esa incertidumbre, yo voy a evaluar cómo me pudiese afectar en mi resultado que yo estoy esperando, en lo que yo estoy trabajando. Entonces, puede ser positivo o negativo ambos, dependiendo de cómo lo esté manejando, cómo lo esté visualizando y, ¿por qué no? ¿A qué es lo que quiero llegar o hasta dónde quiero llegar? Entonces, tengo que tenerlo presente. ¿Cuáles pueden ser los cuatro elementos del riesgo que tengo que tener muy presentes y muy a la vista? Fuente del riesgo, ¿qué es lo que me lo puede generar? ¿De dónde puede surgir? ¿De dónde puede nacer? Un evento que ya es cuando puede materializar la fuente de donde se está dando el riesgo. Punto muy importante, ¿cuál pudiese ser la consecuencia y que me dé ese evento? Y la consecuencia es cuando yo hablo ya en el tema de matrices de riesgo de probabilidad e impacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se fija en el siguiente punto de la probabilidad. Si yo tengo una probabilidad, cuando hablo de mi matriz, digo, ¿qué probabilidad existe y cuál podría ser mi impacto que me va a dar ese evento? ¿Por qué? Porque va a depender de sus puntos, de esos dos puntos, cómo me pueda afectar en mi trabajo, en mi continuidad, en mi negocio, donde ustedes lo quieran ver, donde ustedes lo quieran aplicar. En este cuadro hay que tener muy bien definido y separado qué se puede considerar como incertidumbre y qué se va a considerar como riesgo. Y una incertidumbre es lo que no sé qué va a pasar. Mejor puede pasar, pero no sé. El riesgo es si yo lo puedo evaluar y lo puedo administrar, ese punto. La incertidumbre no siempre la vamos a poder medir, perdón.
pero mediante diferentes metodologías, hay varias metodologías con las que yo puedo trabajar, con las que yo puedo darles un valor a esas situaciones y trabajar sobre esas mismas. También la incertidumbre puede ser una condición. Y esa condición va de la mano de los objetivos. ¿Qué tanto se pueden hacer exponenciales? ¿Qué tanto se puede potenciar como para poder darles un valor? Entonces, yo siempre lo he dicho y lo pongo como un ejemplo muy, muy sencillo y a lo mejor si quieren muy burdo, ¿sí? Y espero ahora sí que ya me pregunten quién ha estado conmigo, a lo mejor ya sabe esta pregunta. La pregunta es, ¿ustedes cuando se acuestan, ponen su despertador para que los levante a la mañana siguiente? Y ahora sí necesito que participe, no pasa nada, en serio. Sí. ¿Sí? Sí, la mayoría de Gracias. los Sí, creo casos, que ¿no? Sí, va, lo ponemos. O sea, aquí la pregunta sería, gracias a las que me contestaron también por el chat, ¿sí? La pregunta sería, ¿y tienen la certidumbre que se van a levantar? no. Es Bueno, nada más Sí, para sí, que lo exacto. pensemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos seguros que nos vamos a levantar? No. ese es el objetivo, No, yo creo que la respuesta es sí, estamos seguros. Sí, claro. por eso lo ponemos. Sí. O sea, pero ¿no es un riesgo que pueda pasar algo? Dice Gustavo, no, solo es el primer aviso. No entendí, Gustavo, si que suene la alarma para levantarte o en qué sentido lo ves tú, porque ya, ya me dejó mi la incertidumbre de por qué el primer aviso. ¿Sí? Entonces, lo ponemos porque tenemos, creo, la certidumbre en nuestro consciente que nos tenemos que levantar y del despertador, ¿verdad? Sí, por eso lo ponemos, pero la segunda pregunta es, ¿existe un riesgo o no existe un riesgo? Es Bueno, yo más, lo vería de otra forma. a Yo ver, lo adelante. vería, muchas gracias. Yo lo vería desde el punto de vista como que el despertador me va a ayudar a algo que estoy tratando de conseguir. O sea, voy con la certidumbre de Ajá, que me tengo que levantar a tal hora, pero quiero que me dé una ayuda pues el aparato que yo utilice, ¿no? así es. Pero la segunda pregunta, ¿hay riesgo de No, los pero no que me no lo pongo a oigas? pensar en el riesgo. Ese Así es el es, tema, ¿no? así No te es. pones a pensar de que se te puede ir la luz, de que puede No pasar lo oyes, algo. No hay certidumbre, no hay así incertidumbre, es. perdón. Hay incertidumbre, pero que no la consideramos. Exacto. Sí. Entonces, por eso pongo este ejemplo. Traslápalo al día a día en la empresa, en el negocio donde trabajamos. ¿Cuántos riesgos puede haber que no estamos detectando, que no estamos viendo? Y ahorita vamos entrando más en materia, ¿no? Sí. Entonces te digo, porque el simple hecho, no me voy a que no me levante en el sentido, creo que se entendieron como lo dije, sino de que ni lo oí el despertador, ni me di cuenta que sonó. Y es más, hasta muchas veces ponemos hasta dos alarmas por si las dudas y ninguna de las dos las escuchamos. También ese es un riesgo. ¿Sí? Entonces, son situaciones que si nos ponemos a analizar en nuestro día a día y lo llevamos a operatividad, hay muchas incertidumbres que no conocemos y esto es parte de conocer los riesgos en una empresa también. Simple y sencillamente, a ver, otra pregunta sencilla. Dice, dice Esmeralda, muchos riesgos que la mayoría de las veces se solucionan de improviso. Ese es el problema, que somos reactivos, no preventivos. Para allá vamos también. Gracias, Esmeralda. ¿Sí? ¿Qué probabilidad hay que en la empresa sufra un accidente un trabajador? 100%. ¿Y lo tenemos contemplado? No, ¿Y no hay una NOM que me hable específicamente de eso? sí, claro. ¿La tenemos? Tampoco. Entonces, híjole, aquí es donde está la situación. Y los datos, vamos a decirlo así, duros, fríos, de en realidad en qué parte estamos, en qué parte está la empresa. Y yo quiero que vean esto también como un área de oportunidad.
en lo que realizamos día con día, de darle por más valor agregado a nuestro trabajo. Obvio, obvio. Todo esto no es nada más decir creo o hacer, sino a lo mejor nosotros podemos poner nuestro granito de arena, simple y sencillamente con lo que acabo de decir ahorita. Oiga, dueño de la empresa, patrón, como sea, tenemos un riesgo con los trabajadores porque ni traen casco, ni traen botas, lo que ustedes gusten, Ahorita que me que el y señor eso nos puede está llevar a un para que lo costo, escuches, a multas es de que gestión de no están riesgos. contempladas. Y fíjense, ese riesgo, Voy simple y empezando con el sencillamente, veneno. si yo lo traslapo, lo abono, me lleva a un riesgo financiero también. Son costos que no tengo yo contemplados, que no tengo considerados. Entonces, que el material ya está en la plataforma, pero no lo bajen, háganme caso a mí mejor. Al rato lo bajan, ¿eh? ¿Por qué? Porque el material no sirve nada más para guiarlos. Entonces, lo que yo estoy proyectando aquí es lo que viene en su material. Entonces, háganme caso a mí. Entonces, ojo, todo eso es lo que yo tengo que trabajar. Hay riesgos, aquí como lo acabo de decir, en todas las áreas de una empresa. Vamos a mencionar algunas áreas. Si nos ponemos, las áreas van dependiendo de cada empresa, de cada negocio y de su tamaño, su estructura, porque también los riesgos van a ir dependiendo de eso. Yo no puedo decir, fíjense bien, que una empresa grande tiene más riesgos que una empresa pequeña, ¿eh? Es más, yo hasta me correría el riesgo que a lo mejor una empresa pequeña tiene más riesgos que una grande. ¿Por qué? Porque no prevén las situaciones. César, no sé si te quedó prendido aquí el micrófono. Alguien se le quedó prendido. Digo, porque no vayan a pedir el desayuno y nomás me van a antojar, ¿verdad? Entonces, yo no tengo chance ahorita de desayunar. Entonces, bueno, si yo veo por áreas y cuáles podrían ser los principales riesgos, si ustedes tienen alguno más, pueden complementarlo. En dirección general, ahí es donde salen todas las estrategias de la empresa, todo lo que se maneja y lo que están pensando y hacia dónde va, ¿no? En el área de finanzas se encarga pues, de la liquidez, del crédito, del mercado, todo lo que tenga que ver con el área financiera. En la fiscal, la determinación de contribuciones y su riesgo principal son multas. Creo que, a ver, ahorita en la fiscal, ¿cuál puede ser su mayor riesgo en lo fiscal y en finanzas? Fíjense? En esas dos creo que ahorita hay un riesgo muy claro, muy específico. ¿Qué se les viene a la mente? Lluvia de ideas. Una de las principales causas de fiscal es cuando Ajá, la empresa no coopera para el pago de los impuestos. sí. ¿Y a qué te puede Yo, llevar eso, Alfonso? ah, Alfonso, ¿verdad? pues O a Alonso. una revisión y a Ya multas vete a lo precisamente. dramático que hace ahorita el SAT. Una congelación de cuentas, ¿no? Eso es en finanzas. ¿Y en lo fiscal? ¿También que te cancela? Los sellos. Los sellos. Y yo lo he Sí, visto en diferentes foros y conferencias que me han invitado. ¿Quién tiene contemplado o que le bloqueen una cuenta o que le cancelen los sellos? Para mí es una muerte anticipada de la empresa. No sé si compartan esa idea conmigo. sí, claro. ¿Por qué? Porque para destrabar sellos, si tienes toda la información, mejor te tardas una semana, ¿sí? O menos. El bloqueo de cuentas, mínimo, mínimo, hacía yo el otro día cuentas con un abogado, estábamos platicando de ese punto y me decía, es que puedes ganar el juicio, sí, pero para empezar el proceso del juicio te llevas 45 días hábiles para iniciar todo eso. ¿Qué pasa si en 45 días no tienen cuenta bancaria? Me dice, ¿quién es? Déjame ver. Pues le digo que abra su micrófono porque luego me pierdo. Eh, JHF. Yo pienso que es más riesgo en una empresa pequeña que en una grande, ¿sí? Fíjate ya. Ya que la grande tiene ciertos departamentos para atención de cada departamento y en la pequeña solo se dedica a tener ganancias sin estrategia. ¿Es correcto? Entonces, si compartes mi idea. Entonces, imagínense en esos recursos humanos que puede haber un fraude interno, la rotación que tanto me afecta, porque, híjole, resulta que capacitas a la gente y ya cuando la capacitaste se va. En tecnología, los ciberataques están a la orden del día.
La pérdida de información. Si llegas, quieres prender tu computadora, se te dañó tu disco duro y no tienes ningún respaldo. Compras una concentración con un solo proveedor y todas las canicas en una sola olla. Producción. Puede haber paros operativos, fallas de calidad, comercial, incumplimiento de contratos, pérdida de clientes, en compliance, sanciones regulatorias, incumplimiento normativo. ¿Qué más se les ocurre? ¿O dónde podemos también tener fallas? Bien. Volvemos a lo mismo, ¿eh? Todo esto es enunciativo, no limitativo. Entonces ya cada quien lo va a ir analizando, lo va a ir viendo. No sé si tengan más departamentos, más áreas, pero creo que un cuadrito como este nos puede ayudar bastante. ¿Por qué fracasan las empresas? No es por una sola causa, ¿eh? Y creo que a lo que me lleva a su fracaso, que no lo vemos y no lo vemos así, es porque no vemos todos esos pequeños riesgos que acabamos de comentar ahorita. Nunca los identifiqué, nunca vi que podría pasar, nunca traté de evitarlos y eso me lleva a un fracaso total. No mueren nada más así de la noche a la mañana. Ahorita lo que hablábamos del bloqueo de cuentas y la cancelación de certificados, creo que hay algo atrás de por qué pasó eso. Entonces, aquí, y cuando yo me di cuenta es porque ya me dieron el trancazo y ya no puedo hacer nada en ese sentido. ¿Ok? Entonces, como vamos, y aquí también, yo creo que van a estar de acuerdo la mayoría conmigo. En realidad, por ejemplo, cada cuando vamos a un chequeo médico, ya nosotros como personas, hasta que nos sentimos mal, ¿no? Antes, mientras la maquinaria interna nos deje movernos, pensar, caminar, y hacer todo, no pasa nada. Pero hay situaciones que no las contemplamos o no las hacemos caso, y hasta que se nos da la enfermedad que a lo mejor Dios no lo quiera, podemos caer en cama, es cuando, ah, caray, pero si yo no tenía nada. No, nunca checamos si en realidad no teníamos nada. Ese es el problema. Ayer o antier platicaba con una persona sobre su expareja y pues resulta que ahorita está muy delicado, pero anteriormente él se tomaba una aspirina y decía que con eso ya estaba bien. Entonces, imagínense que nosotros hacemos lo mismo y en realidad no atendemos un problema que pudiésemos traer. Entonces, si yo hablo ahorita en la actualidad, si yo veo cómo se mueve todo el entorno económico, financiero, y lo que yo tengo que estar visualizando y no lo hago, ya voy atrasado, ya voy perdiendo. Entonces, la ISO 31000 me dice que cuando yo hable de riesgo, es parte de mi estrategia, parte de mi gobernanza, y todo lo que yo vaya tomando como decisiones tienen que ir de la mano de. ¿Por qué? Porque todo eso me va a afectar en mi crecimiento, en mi desarrollo, en lo que quiero ser, a lo que quiero llegar. Y también yo siempre lo he dicho. Varios de los puntos que yo toco aquí, muchas veces podemos, es que eso es para empresas grandes. No, es para cualquier empresa, de cualquier tamaño. Aquí la situación es qué tan listos estamos para esa situación, qué tanto lo estamos considerando. No, ahí ya estamos con una situación de desventaja, inclusive ante la misma competencia, vamos a verlo así. Que si yo, por ejemplo, en la empresa donde estoy, hay personal que son muy soberbios y no permiten el alcance de información para tener una contabilidad al día y no miden que se puede tener error en los impuestos. Fíjate, y ese, así como me lo acabas de decir, es un error. Digo, es un error, es un riesgo. Y tú sabes que hay una incertidumbre de sí o no tener los impuestos en tiempo. Sí y no, si no los presentas en tiempo, ¿qué pasa? Ah, antier en mi programa, con el invitado que tuve, platicábamos de ciertos riesgos en esa situación. Comentábamos el simple hecho de no pagar las retenciones en un tiempo, que espero que la autoridad nunca voltee a ver por ser 108, 109 del código, ¿sí?
que voltee a verlo y diga, ah, fulanito, no pagaste las retenciones. Eso es un delito y el delito amerita multa y va, dependiendo de los montos, puede ameritar hasta prisión. Pero dejen de eso, que me digan, ah, por ese simple hecho, y ya lo he visto, te cancelo los certificados. Pues, entonces, imagínense la problemática que tienen por una simple retención de impuestos. Entonces, muchas veces aquí lo acabas de decir, ya cuando la empresa tiene el problema y podemos decir que fracasan, consideran que es cuando ya perdieron cómo alcanzar sus objetivos. No, fracasaron desde mucho antes, tuvieron los errores desde mucho antes, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo me va a afectar? Con insolvencia financiera, imposibilidad de continuar operando, pérdida reputacional, un tema que, híjole, bastante fuerte y delicado, desaparición de la misma empresa, pérdida permanente de clientes, sanciones constantes y que me afectan. Lo digo, no es nada más la sanción por el tema fiscal, es el tema financiero, si me puede escalonar hasta un tema legal y que se vaya todavía hasta un tema penal, ¿sí? Cuando ya intervienen las autoridades, a lo mejor ya, ahora sí estamos hablando de, como dicen, de otra historia, de otra situación que nunca vimos venir y cuando queremos solucionarla, a lo mejor ya no tiene solución y ahí ya tengo un problema bastante grande, bastante claro. Entonces la hizo y me dice, oye, si tú quieres gestionar los riesgos, es porque quieres proteger a la organización. Quieres que sí crezca, por eso tú estás anticipándote a todas las ¿sí ves? Incertidumbres que existen dentro de esa organización, dentro de esa empresa. ¿Cuáles son las causas ahora sí, a lo mejor de un fracaso empresarial? Lo que me mencionabas ahorita, JH, ¿sí? Falta de dirección estratégica, mala administración financiera, falta de innovación muchas veces. ¿Por qué? Porque creemos que con lo que estamos haciendo estamos bien. Un fraude interno por la falta de previsión y de controles. No tenemos un gobierno corporativo y un gobierno corporativo no tiene que ser de 10, de 15, de 5 participantes. Incumplimiento legal y regulatorio, que también, yo les dije hace un momento, hablamos de código, de ICR, de IVA y EPS en su caso, pero eso es lo único que en realidad tiene que cumplir en el área legal y regulatoria de la empresa, cumple con todas las normatividades. Riesgos tecnológicos, ya lo vimos cuáles pueden ser. Mala selección del personal directivo, no sé si eso puede hacerlo, lo que tú me compartías ahorita. No administrar los riesgos, esa es la base de todo, de la principal causa de un fracaso o de que me lleve a un fracaso. Entonces, no administro riesgos, pues quiero que mi empresa se pierda, que mi empresa truene. ¿Ok? Entonces, hay que ver qué es lo que busco al momento de estar gestionando todos mis riesgos, hacia dónde quiero ir. O sea, no voy a buscar nada más que ay, ya con reducir mis riesgos no va a tener pérdida. Es parte de eso que no nos quepa la menor duda, sino que más bien que la empresa, en base a las decisiones que toma, vaya creciendo y sea constante y evite situaciones que no deberían de llegar a pasar. Entonces, una verdadera administración de riesgo, esto así tal cual como dice su lámina, genera valor en todos los sentidos y en todas las áreas. Entonces, ese es el primer principio de la norma ISO. Que la gestión del riesgo tiene como propósito principal crear y proteger valor. Eso es lo que se busca. ¿Ok? No es nada más, ay, voy a prevenir que no me pase esto, voy a cuidar que no pase lo otro, ¿sí? Sino que los objetivos de la misma organización se estén logrando, porque si no, ¿cuál es el fin de la organización? Entonces aquí es donde empezamos a preguntarnos, empezamos a analizar, ¿sí? De cómo evitamos esos riesgos. Y
Creo que ya si lo vamos a aplicar y lo vamos a tener en nuestro día a día y en lo que trabajamos, pues es una pregunta más de fondo, más analítica, más inteligente, más qué quiero y hacia dónde voy. Eso sería la primera parte y la esencia de todo, ¿no? ¿Qué significa generar valor? Para crear valor, sí, es aumentar la capacidad que tiene la misma empresa en el logro de sus objetivos, en lo que va buscando día con día, hacia dónde va. Lo podemos dimensionar en varias situaciones. No solamente es dinero, como le dije hace un momento, de no generar pérdidas o de generar utilidades. Es un todo en ese entorno, en lo que trabajamos y en lo que estamos viviendo. Así lo tengo que estar cuidando. Vamos a ver varias formas de generar valor. La primera, creo que es la base y la esencial, proteger el patrimonio. ¿Por qué? Porque el patrimonio, se lo dije yo hace un momento, es por lo que la empresa ha trabajado 1, 2, 10, 15, 20 años. Todo esto me va a incluir todo lo que sabemos que hay dentro de la empresa: activos, efectivo, inmuebles, maquinaria, propiedad intelectual. Ojo, ese sí, anótenlo ahí en un papelito. La propiedad intelectual, qué tanto se cuida, qué tanto se protege. Toda la información, ¿no? Los ciberataques, el tema reputacional. Sí, híjole, creo que para ganar una reputación me tardo años, pero para perderla la pierdo en un minuto. Sí, de sencillo. Y pues, bueno, las buenas prácticas y las buenas relaciones comerciales. Cuando una empresa administra riesgos, protege todo esto. Si no los administra, los tiene ahí en punto de riesgo. Nosotros hay que evaluar y darle ese valor. La segunda forma para generar valor, mejorando la toma de decisiones. ¿En qué sentido? Como vimos ahorita en las primeras láminas, la incertidumbre siempre va a existir. Aquí es cómo la trabajemos, cómo tenemos la información para trabajarla, qué podemos hacer contra ella. Mientras mejor información, mientras sea de más calidad con lo que cuente la administración, la dirección para la toma de decisiones, lo va a llevar a un punto de éxito. Simplemente la hizo y dice que todas estas decisiones deben apoyarse en la mejor información disponible y que la gestión de riesgo debe contribuir a ello, a esas buenas decisiones. O sea, no podemos estar tomando decisiones a lo tonto, discúlpenme, o los dueños de la empresa, ¿verdad? ¿Qué? Porque finalmente quienes pudiesen perder su patrimonio serían ellos. Ellos son los que van a decidir. Ahora sí, como diríamos folclóricamente, hasta dónde se la juegan y hasta dónde se arriesgan. ¿Cuál podría ser una tercera forma? El incremento de la rentabilidad. Aquí es el primer error. Mucha gente consideramos que administrar riesgos es un gasto, no es una inversión. No, es que esa inversión me va a llevar a reducir costos. ¿Por qué? Simple y sencillamente, el costo, así vámonos directo de lo rápido. Me cancelan mis certificados, ¿a qué pérdidas me lleva? Se me generan muchos desperdicios. Siempre estoy en juicios, en litigios. Cada rato estoy pagando multas. Hay accidentes laborales, hay accidentes de, de tránsito por lo que yo manejo. No es la primera vez que me lleva o me cometen un fraude o mi producción se ve interrumpida. Todo eso se va a buscar, fíjense bien, minimizar. No, quien le diga que los va a eliminar, no es cierto. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, cada peso que deja de perderse, me va a incrementar la rentabilidad. Y ya tuve un beneficio sobre una inversión que hice en este tema. El problema, creo yo, ¿cuál es? Que lo vean así, que lo entiendan en ese sentido. Una cuarta forma de generar valor para las mismas empresas es fortaleciendo la confianza. Toda empresa que diga que sí que está cumpliendo con un sistema de gestión de riesgo, para
los que trabajan y tienen que ver alrededor de esa empresa, les va a generar confianza. ¿Confianza a quién? Aquí lo dice, inversionistas, bancos, clientes, proveedores, aseguradoras, autoridades. Entonces, la confianza tiene un enorme valor económico.